Bien, hermanos, en el día de hoy, más que filosofar con la palabra y más que presentar puras huecas sutilezas, quisiera de todo corazón expresarle el gozo que significa la presencia de Cristo en mi corazón. Y lo que quiero hacer en el día de hoy es sencillamente que nos relajemos y estudiemos la palabra juntos. De hace un tiempo hacia acá, todos mis temas de predicación los hemos organizado en un bloque que se llama Rendidos ante su amor. Y le he explicado anteriormente por qué rendidos, porque creo que Jesús es poderoso, es el Rey del universo. Y entonces yo me siento un poco mal diciendo que yo acepté a Cristo, cuando yo soy tan diminuto y tan pequeño comparado con su grandeza. Lo único que puedo decir es que sencillamente me rendí, porque su amor, su ternura y su poder me convencieron y me vencieron, y tuve que reconocer que Él es mucho superior a mí. Por eso lo hemos llamado Rendidos ante su amor. Dentro de ese bloque, en el día de hoy, el estudio que vamos a hacer juntos se titula La obediencia en Cristo. ¿Es importante la obediencia? Bueno, yo tengo hijos. Y nosotros sabemos que uno necesita que sus hijos lo obedezcan, ¿cierto? Ahora bien, ¿es importante para nosotros como cristianos en nuestra vida cristiana ser obedientes a Dios? Seguro que sí. Y Dios espera nuestra obediencia. La pregunta que yo me hago es, ¿cómo yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí, César Tavares, cómo yo en mi condición, conociendo, como dicen en la República Dominicana, lo cabezón que soy, cómo yo le ofrezco a Dios mi obediencia cuando me he pasado prácticamente toda mi vida tratando de ser obediente y no lo logro? De eso yo quiero hablar con ustedes. Y le voy a pedir, por favor, primero, que tengan su Biblia en sus manos. Si tienen un lápiz o un bolígrafo que puedan utilizar y tomar notas, si ustedes lo encuentran propicio. Así que vamos a hacer en el día de hoy un estudio bíblico. Les diré que no vine a predicar. Vine simplemente a conversar con mis amigos acerca de cómo Dios me ha impresionado con su palabra. Así que les voy a pedir, si ya tienen sus Biblias en sus manos, antes de abrirla, quiero pedirles por favor que inclinemos el rostro para pedirle a Dios que nos conceda su Santo Espíritu para poder tener la capacidad de entender lo que Él tiene para nosotros en el día de hoy. Señor, venimos a tu presencia con humildad, pidiéndote que tú nos des tu Santo Espíritu para entender tu palabra. Por favor, Señor, háblanos al corazón. Que al final de este estudio bíblico podamos tener la certeza de que entendemos cómo logramos la obediencia a través de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de comenzar formalmente con el tema, y pensé que tenía un micrófono inalámbrico instalado en mi cabeza, pero no es el caso. Quiero leerle esta cita que a mí me fascinó, me encantó, y voy a detenerme 2 minutos a leérsela. Dice así: he asistido, está hablando la señora Elena White, y debió haber sucedido para allá, para 1889, 90, 1890. Y ella dice: he asistido a todas las reuniones de la mañana con excepción de 2. A las 8, el hermano Jones habló acerca del tema ¿de cuál? De la justificación por la fe, y se manifestó un gran interés. El testimonio universal de los que han hablado ha sido que este mensaje, ¿cuál mensaje? ¿Cuál mensaje? Que la justificación por la fe, que este mensaje de luz y verdad que ha venido a nuestro pueblo es precisamente la verdad para este. ¿Qué frase nosotros utilizamos para referirnos, o otra manera de decir el mensaje para este tiempo? ¿Cómo se llama eso? La verdad presente. La señora Joy está escribiendo y diciendo que en 1890, 1800 probablemente 91, el pastor Jones estaba predicando muy probablemente en Michigan, en Battle Creek, y dice ella que ese es el mensaje precisamente de verdad presente para ese tiempo. Las mentes de ellos, y quiero que ustedes presten atención a esta sección, las mentes de ellos están llenas de grandes y dominantes ideas acerca de la excelencia ¿de quién? De Cristo. Todo otro tema
todo otro tema se hunde en la insignificancia. ¿Cuál es el tema que hunde en la insignificancia a todo otro tema? La excelencia de Cristo. Y noten que el contexto del cual viene hablando está levantando la excelencia de Cristo a través del tema de la justificación por la fe. Y en lo que atañe, escuchen esto, a la disciplina moral. ¿Qué cosa es la disciplina moral? La disciplina moral es el buen comportamiento, las buenas costumbres. Dice ella, y en lo que atañe a la disciplina moral, se pierde todo lo que no promueve la semejanza de ellos a la imagen de ¿quién? Entonces, la disciplina moral la conseguimos a través de ¿qué? De la semejanza de Cristo. Si están interesados en esta cita, está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 424. Romanos capítulo 5, versículo 19. Quiero pedirles por favor que busquemos en nuestras Biblias la lectura bíblica del día de hoy. Romanos capítulo 5, versículo 19. Y dice así. Vamos a ver si lo tenemos. Dice así. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria sea el nombre de Cristo. Bien, en este estudio vamos a estar hablando de lo siguiente. Primero, vamos a hablar un poco acerca del primer Adán. Cuando entendamos el concepto en la Biblia del primer Adán, estaremos entonces hablando del concepto de familia, la corporación, el concepto de cuerpo dentro de la Biblia. Luego estaremos hablando acerca del segundo Adán o el postrer Adán. Y finalmente, ¿por qué eso debe de importarme? ¿Por qué esos tres primeros puntos son relevantes para mí? De eso vamos a hablar. Esa es la agenda para este estudio. Bueno, recientemente mi primo Melvin, que muy probablemente nos está viendo, y si no, yo le voy a decir que vea esto en diferido, me llamó muy emocionado y me dice que él consiguió un lugar en internet que se llama 23andMe. ¿Quiénes saben de eso? 23 y yo, 23andMe. Él dice, mano, esto está brutal. This is amazing, he said. Ellos vienen, tú pagas $100 y estoy haciéndole promoción gratuita, esperando que cuando yo pida el mío también me hagan una deducción. Tú pagas $100, ellos te mandan un kit de DNA que tú tomas un swab, un Q-tip, te lo estrujas en la boca, lo envías dentro del kit y se lo mandas y entonces ellos a vuelta te envían tus resultados de DNA y te hacen un mapa de DNA de tal manera que tú sepas de dónde tú vienes. Y a mí me interesó mucho porque yo sé que gran parte de mi DNA viene de África. Otra parte muy diminuta quizás viene de Europa. Pero también sé que gran parte de mi DNA viene de los taínos de la República Dominicana. ¿Por qué yo lo sé? Porque los taínos comían yuca. Y a mí me encanta la yuca. ¿Ustedes me van entendiendo? O sea que gran parte de mi DNA tiene que ser taíno. Entonces, yo entré al lugar y me pareció fascinante. Y estoy a punto de pagar los $100 tan pronto se apruebe el presupuesto en la casa para entonces hacerme el asunto y para también que mis hijos sepan, ¿verdad?, de dónde vienen ellos, ¿no? ¿Cómo se sabe, cómo se hacen las pruebas de DNA de paternidad? ¿Qué información hay en el DNA? Déjame decirte esto. La madre pasa a sus hijos el DNA de la mitocondria. ¿Qué cosa es la mitocondria? Y yo no pretendo ser un experto en este asunto porque no lo soy. Simplemente Wikipedia es maravilloso. Dentro del mitocondrio o la mitocondria, que no es otra cosa que una unidad dentro de nuestras células que se encarga de sintetizar los alimentos para producir energía, eso se llama el mitocondrio, hay DNA. Y ese DNA del mitocondrio es pasado a los hijos de las madres. Por lo tanto, mis 3 hijos tienen el mismo DNA mitocondrial de mi esposa Milixa. El mismo. ¿Está bien? Ahora, solo mis 2 hijas habrán de pasar ese DNA mitocondrial a sus hijos. Sergio no pasa. ¿Dónde está Sergio?
Sergio no pasa el DNA mitocondrial. Él lo posee, pero no lo pasa. De tal manera entonces que tenemos que entender, si ustedes ven la gráfica allá al frente, que todos nosotros podemos hacer un trace, ¿cómo se llama eso? Podemos una ruta, establecer una ruta desde nuestro DNA mitocondrial hasta nuestra primera madre. ¿Por qué? Porque nuestra primera madre posee exactamente el mismo DNA mitocondrial que poseemos nosotros. O sea, que existió una Eva mitocondrial, científicamente hablando. Hay una Eva mitocondrial que existió en algún momento de la historia. Una madre en común que nos comunicó a nosotros su DNA, ¿cómo? Mitocondrial. Gracias. Ahora bien, de la misma manera que hay información genética que pasa de la madre a sus hijos, también hay información genética que pasa de los padres. En este caso no es el DNA mitocondrial, sino, sabrán ustedes que nosotros los seres humanos tenemos 23 cromosomas, a excepción de algunos, ¿verdad? Como síndrome de Down, que poseen uno más. Y aquí tenemos el caso, ¿verdad? De una nena hermosa que está por allá. 23 cromosomas. Todos tenemos 23 cromosomas. El cromosoma número 23, el número 23, establece el sexo nuestro. Las mujeres tienen cromosomas XX. Los hombres tenemos cromosomas X y Y. Si yo, cuando concebí a mis hijos, le pasé mi cromosoma número 23X, entonces significa que nació Yara, nació una mujer. Si yo le pasé el cromosoma Y, significa entonces que nació un hombre, que en este caso Sergio. Por lo tanto, el hombre da su cromosoma, la mujer siempre pasa el X porque tiene dos X. Yo paso o el X o paso el Y. El detalle es que mi cromosoma Y es el mismo cromosoma Y que tiene Sergio. Y el cromosoma de los hijos varones de Sergio va a ser el mismo cromosoma Y que tiene Sergio. Por lo tanto, podemos entonces ir hacia atrás y buscar un padre en común que tiene el mismo cromosoma Y que yo poseo. De tal manera que existe un padre, un Adán, cromosoma Y, que se comunicó conmigo genéticamente. ¿Qué le estoy diciendo? Que nuestros padres originales pasaron la información genética de su DNA hacia nosotros y nosotros heredamos de nuestros padres esa información genética. Bien, nosotros sabemos entonces, si vamos a la historia de Génesis, que Adán y Eva pecaron. ¿Qué decimos entonces? De la misma manera que pasaron el DNA, el pecado pasó simbólicamente a todos nosotros. No solamente la información genética de DNA fue comunicada, sino que también nuestros primeros padres pasaron a nosotros el pecado, la condición de pecado. A través del pecado de Adán, nosotros fuimos contaminados con el pecado. Entonces, Adán fue nuestro primer padre. Él fue nuestro primer padre. Hablemos un poquito acerca de Adán. Hay unos detalles interesantes de Adán. Primeramente, entendamos que la primera que pecó, según lo que dice Génesis, ¿fue quién? Eva. Eva pecó porque fue seducida a hacerlo. ¿No es cierto? Ahora bien, ¿por qué pecó Adán? Le voy a decir por qué pecó Adán. Porque quiso. Eso es cierto. Adán pecó porque quiso. Y les voy a explicar. La naturaleza de Adán era ¿qué? Perfecta, muy bien. Pero recuerden que fue hecho por un Dios y la descripción de Dios es que Dios es amor. Y el amor se da. Por lo tanto, Adán, al ver a su mujer caída, entendió, como su naturaleza era amor, que él se debía dar para redimirla. Error. Y Adán entonces, como su naturaleza era amor, al ver a Eva en su condición, y yo imagino que Eva probó, estaba sola, regresó donde Adán, esta parte me la estoy imaginando porque no estoy citando la Biblia, regresó donde Adán, que muy probablemente estaba a una cierta distancia del árbol,
y le dijo a Adán, acabo de probar del árbol y estoy bien. Adán vio su condición, él amaba a esa mujer y decidió entonces, tomó la decisión de caminar, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Hacia la muerte. Adán tomó la decisión de caminar hacia la muerte. ¿Y dónde se ejecutó la muerte de Adán? ¿En un qué? En un árbol. Adán caminó y se entregó en un árbol. Ahora bien, tan pronto Adán cayó, ya vimos que la naturaleza de Adán antes de caer era, yo me entrego por ella, porque la amo. Tan pronto cae, Dios aparece y le dice, ¿qué sucede? ¿Dónde están ustedes? Entonces Adán se da cuenta de que está desnudo, dice la palabra, se cubre y le dice a Dios, ¿pero qué fue lo que hiciste? ¿Y qué hizo Adán? Señor, sencillamente yo amaba tanto a esta mujer que yo me entregué por ella y yo soy el culpable, Señor. Si tú quieres buscar un culpable, aquí estoy yo. Eso fue lo que hizo Adán. Tan pronto cayó, su naturaleza se afectó. Ahí está el concepto de la naturaleza de pecado. Adán cambió instantáneamente y ahora le dijo, ella fue. Mírala ahí donde está. La mujer que tú me diste, lo que implica que no es solo culpa de Eva, sino culpa de ¿quién? De Dios. Fíjate que la naturaleza de Adán cambia de ser amor, intentar redimir sin poderlo, ahora acusar. ¿Vieron las dos naturalezas? La naturaleza redentora que no acusa versus la naturaleza de pecado que acusa al pecador. Y no solamente acusa al pecador, sino acusa a cualquier persona que se le pone al frente, porque la naturaleza de pecado, por naturaleza, valga la redundancia, es acusar. ¿Me van entendiendo? Ok, entendiendo ese concepto, yo quiero pedirles entonces que vayamos a un concepto de familia dentro de la Biblia, porque la Biblia me habla de un concepto de cuerpo corporativo, para que entendamos un concepto acerca de Adán. ¿Ustedes saben quién es Melquisedec? Rey de Salem, rey de paz, dice la palabra. Cuenta la historia que Abraham estaba peleando contra unos reyes para recuperar a su sobrino Lot, ¿se acuerdan? Cuando regresa de la pelea, when he was coming back from the war, then he decided to give ¿cómo se dice? Los diezmos, del tithes. Thank you. He decided to give the tithes to whom? A Melquisedec. ¿Pero quién es Melquisedec? Bueno, no sabemos con certeza quién es Melquisedec. Sin embargo, es bien interesante que en Hebreos capítulo 9, y no voy a ir por falta de tiempo, se lo voy a dar a ustedes, Hebreos capítulo 9 me dice que la tribu de Leví dio diezmos o dio sus diezmos a través de Abraham cuando Abraham se lo dio a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Leví estaba en los lomos de Abraham. ¿Vieron el concepto corporativo que le estoy diciendo? El concepto de familia. Abraham representó a toda la tribu de Leví en los diezmos. Por lo tanto, los levitas no daban diezmos. ¿Por qué? No porque no tenían que dar diezmos, sino porque lo habían dado en los lomos de Abraham. Un hombre representaba a toda una tribu que habría de venir en el futuro. ¿Está bien? Concepto corporativo. Otro ejemplo. Rebeca estaba embarazada. ¿Quién era Rebeca? Rebeca era la mujer de Isaac. Y cuando ella se quedó embarazada de gemelos. Y Dios le dice, esos dos muchachos que están dentro de tu vientre, ¿representan qué? Dos naciones. Y le dice más, le dice, dentro de tu vientre hay dos naciones. Concepto corporativo. Esos niños en su cuerpo representaban dos naciones. Y sabemos cuáles eran las dos naciones. ¿Cuáles eran? Los Edom y los israelitas, que siempre luego estuvieron encontrados, ¿no es cierto?
Entonces, fíjate, concepto corporativo. Melquisedec, Abraham le da los diezmos a él, y en el cuerpo de Abraham los levitas estaban representados y ellos no tenían que dar diezmo porque Abraham lo dio a Melquisedec. Ahora bien, dos niños, dos cuerpos, uno cada uno. Cada uno de esos niños representaba a una nación. Por lo tanto, toda la nación estaba dentro del vientre. ¿Me van entendiendo? Finalmente, un último ejemplo. Ismael, el hijo de Abraham. Dios le dice a Abraham, ese niño será una nación beligerante. O sea que Ismael representaba en su cuerpo a toda una nación. ¿Ustedes me van entendiendo? Y ustedes dirán, ¿por qué tiene eso que ver con el asunto del DNA y todo ese revolú que tú explicaste al principio? Sencillo, porque tenía que explicarte eso para hacerte esta pregunta. ¿Dónde estabas tú cuando Adán pecó? ¿Dónde estabas tú cuando Adán pecó? Si no sabes, quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículos 12 y 19. Hay quien dice que si tú quieres conocer el evangelio, debes leerte Romanos capítulo 5. Es el evangelio más, la descripción más perfecta del evangelio. Romanos capítulo 5, dice así. Y estoy leyendo Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, ¿cuál es la pregunta que vamos a contestar? ¿Dónde estabas tú cuando Adán pecó? Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pregunta, ¿dónde estabas tú cuando Adán pecó? Otra pregunta, ¿tú pecaste como Adán o pecaste en Adán? ¿Cómo? Él dice en Adán. Vamos a ver, dice así. Si todavía tienes duda, te voy a leer otro versículo, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de Adán, todos nosotros fuimos constituidos pecadores. Pero la pregunta es, ¿tú pecaste como Adán o pecaste en Adán? De acuerdo a este versículo, tú corporativamente estabas representado en el pecado de Adán y heredaste ese pecado de Adán. Voy a repetir el versículo, dice así, porque así como por la desobediencia, y estoy leyendo Romanos capítulo 5 versículo 19, porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre, todos nosotros fuimos constituidos ¿qué? Todos nosotros pecamos en Adán. En los lomos de Adán estaba mi DNA. Mi Y estaba en él. Pero mi DNA mitocondrial estaba en Eva. Y aunque Adán representa el hombre, ese hombre me heredó su DNA de pecado. Y yo heredé el pecado de Adán. Y mi naturaleza es naturaleza de pecado. Pero yo no pequé como Adán. Adán pecó y pequé yo en él. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 13. Te dije que este es el capítulo del evangelio. Versículo 13. Romanos capítulo 5, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Antes del Sinaí no había ley. Por lo tanto, legalmente no se podía inculpar a la gente de pecado. Escuchen esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Pero explícame. Como quiera, la muerte reinó aunque no había ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán. Estoy leyendo el versículo 14 hasta Moisés. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. ¿Se dan cuenta? La gente que vivió desde Adán hasta Moisés no pecaron a la manera de Adán, pero cargaron la naturaleza porque estaban representados en los lomos ¿de quién? De Adán. ¿Me hago entender? Pregunta, ¿dónde estabas tú cuando Adán pecó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas tú cuando Adán pecó? La respuesta es en Adán.
¿Dónde estaba César cuando Adán pecó? Yo estaba representado en Adán y heredé la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Dónde estabas tú cuando Adán pecó? En Adán. Muy bien. Ahora bien, la Biblia me habla de dos Adanes. El primer Adán, que es carne, y el segundo Adán, que es espíritu vivificante. Y estoy citando 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Hay dos Adanes. El primer Adán es cuerpo, el segundo Adán es espíritu vivificante. ¿Quién es el segundo o postrer Adán? Jesús. Muy bien, vamos entonces a hablar un poquito acerca de Cristo. Porque ya vimos en la cita que tenemos que exaltar a Jesús y gozarnos en Él. Muy bien. Entonces, según Hebreos capítulo 2, y no lo voy a leer por falta de tiempo, versículos 12 y 13, Jesús, aunque es mi hermano, Él se presenta también como mi Padre, porque yo soy su hijo, según Hebreos capítulo 2, versículos 12 y 13. Adán es el padre de la humanidad, y dicho sea de paso, mis queridos hermanos, la palabra en hebreo que se usa para Adán es la misma palabra que se usa para hombre. Por lo tanto, Adán representa a la humanidad total. Muy bien. Pero había un primer Adán, que fue el Adán histórico, y había el postrer Adán, que según lo que ustedes me acaban de decir, es Jesús. Bien. ¿Cuáles son las características de esos dos Adanes? Y yo voy a volver a nuestra lectura bíblica. Escuchen esto. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por la desobediencia de Adán, todos nosotros somos constituidos pecadores. Sí, eso es justo. Es justo. No es justo, ¿verdad? Porque no es justo que porque este individuo hace 6,000 años tomara la decisión de hacerse él el Mesías, porque eso fue lo que hizo, tomar una decisión de entregarse como si él fuera el Mesías, como si la vida existiera en él intrínsecamente. Él tomó la decisión de hacerse el Mesías, pero por eso pereció, y por esa decisión yo heredo entonces una naturaleza de pecado. Ustedes me dijeron que no es justo, ¿verdad que no? Si eso es cierto, entonces Dios no nos puede castigar a nosotros por nuestra naturaleza. ¿Cuál es el pecado que Dios no perdona? ¿Y qué cosa es el rechazo contra el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan que lo hablamos aquí hace 2 años? El rechazo contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable es no dejarte salvar por Cristo Jesús. Por lo tanto, el único pecado que te llevará a ti a la muerte es rechazar la sangre salvadora de Cristo Jesús. Todos los demás pecados son perdonados en la cruz. Ahí está tu naturaleza clavada en la cruz. Por lo tanto, no hay excusas. Adán cayó Adán. Pero ahora viene el postrer Adán, que nos redime y que nos limpia. Vamos a verlo. Dice así. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. 2 Corintios capítulo 5 versículo 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego, pregunta, ¿cuál es la paga del pecado? Tú heredaste una naturaleza ¿cómo? Pecaminosa. Por lo tanto, para tú deshacerte de esa naturaleza pecaminosa, ¿qué tienes que pasar? ¿A través de qué? A través de la muerte. Vamos a leer el versículo de nuevo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿quién murió? Cristo murió, ¿sí es cierto? Si uno murió, todos luego morimos. ¿Está muerto en Cristo? Si no está muerto en Cristo, este es el momento entonces en el día de hoy para que mueras en Jesús. Porque al morir en Cristo, tu naturaleza es clavada en la cruz, y el que se levanta ya no eres tú, sino que ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Por lo tanto, la naturaleza de Adán queda enterrada en la cruz. ¿Y quién se levanta? Cristo a través de ti.
Señores, yo te estoy hablando palabras maravillosas. Está bien que a mí, cuando escuché y entendí este asunto, por poco toco el techo, porque es maravilloso saber que no es justo que Adán pecara sin preguntarme. Pero ¿sabes qué? Dios no te lo toma en cuenta, habiendo pasado por alto los pecados antiguos, dice la palabra. ¿Y cómo los pasó por alto? Viendo a cara descubierta el hecho de que Jesús se habría de ofrecer por nuestros sacrificios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Creyó en quién? En Jesús, pero Jesús no había muerto. Por lo tanto, la cruz es tan poderosa que se extiende infinitamente a través del universo. Hay un punto, año 31 de nuestra era. Pero la cruz es tan poderosa que redime a los que están antes y redime a los que están después. Si eso no es una buena noticia, no tengo más nada que decirte. Porque lo que te estoy diciendo es, sí, no es justo que Adán pecara sin preguntarme. Pero Dios sabe que no era justo, por lo tanto te redime de tu naturaleza. Te la remueve a través de Cristo. Vamos a ver algunos versículos. Jesús es el postrer Adán. Jesús se ofreció por nuestros pecados. Vamos a ver. Yo le dije a ustedes que Adán quiso ser el redentor porque su naturaleza era amor, ¿no es cierto? Él vio la naturaleza caída de Eva y quiso ofrecerse. Jesús vino en las mismas condiciones, pero peores. El deseado de toda la gente dice que Cristo vino con 4,000 años de DNA de pecado, peores condiciones que las de Adán. Pero cuando vino, vio la naturaleza caída de sus amados. Adán vio a Eva y se dio cuenta que la única manera de lograr sacarlos a ellos de eso era ¿qué cosa? Entregándose a él. Así que en el Getsemaní, miren ustedes, Jesús en el Getsemaní, Adán frente a Eva. Eva pecó. Adán toma la decisión de caminar ¿hacia dónde? Hacia el madero. Jesús en el Getsemaní descubrió que no había otra manera. Iba a ser doloroso, pero no había otra manera de salvar a la humanidad. Así que toma la decisión de caminar hacia el madero y ofrecer su vida por la redención. ¿Tú me estás entendiendo? El primer Adán, el postrer Adán. Jesús representa a toda la humanidad, como Adán representa a toda la humanidad. Todos pecamos en Adán, ¿sí o no? Pues si creemos que todos pecamos en Adán y no como Adán, tenemos que entender que todos hemos obedecido en Cristo y no como Cristo. Voy al versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por la desobediencia de Adán, todos ustedes fueron constituidos pecadores, incluyéndome a mí. ¿No es cierto? Ahora bien, dice así. Así también, por la obediencia ¿de quién? De uno, los muchos serán constituidos como justos. Entonces lo que yo te estoy diciendo es, si bien es cierto que fui constituido pecador por la desobediencia de Adán, también es cierto que soy constituido justo por la obediencia de Cristo Jesús. ¿Tú me estás entendiendo? Lo que te estoy diciendo y tratándote de comunicar en el día de hoy es que Jesús obedeció para que yo sea justo. Y cuando yo me entrego en Cristo y muero en mi cruz, hermanos, insisto, la cruz no es el vecino molestoso que te tocó. La cruz no es tu esposo insoportable. La cruz, y aunque usted lo dude mucho esto, la cruz no es tu suegra. ¿Está bien? Aunque muchas están cerca de serlo. La cruz no es la enfermedad que te ha tocado vivir. Cuando la Biblia dice que debemos morir en nuestra cruz, lo que nos está diciendo es que tomemos el instrumento de muerte y muramos en ella. Pero el que se muere, Jesús anduvo con la cruz 1 hora de su vida asumiendo. Jesús no la cargó toda su vida. ¿Cómo va a pretender Él que yo la cargue toda la mía? Lo que Él te está diciendo es, ven a la cruz, muere en ella,
para que tu yo sea sacrificado en la cruz y ya no vivas tú, sino que viva Cristo en ti. Pregunta, si ya no vives tú y vive Cristo en ti, ¿quién es el que obedece la ley? ¿Quién es? Señores, lo que le estoy diciendo es maravilloso, es una buena noticia lo que te estoy diciendo. Y ahora tengo que pasar a la parte final. Tengo que pasar a la parte final. Y voy a volver a este libro. Y voy a volver a estos escritos. Mira lo que dice aquí. Y yo quiero que los muchachos, I would like the guys, the young people, así se dice, to pay attention to me. Because I'm about to give you the best news ever. Ever. Dice ella, pero al tomar nuestra naturaleza humana, ¿quién tomó nuestra naturaleza humana? Jesús se hizo como yo para que yo pueda ser como Él. A tomar nuestra naturaleza humana, Él declaró al universo celestial que Él unió la humanidad con la divinidad. Con el fin, relájate. Yo traduje esta cita porque no estaba en español. Así que me excusan si probablemente no está bien traducida. Con el fin de que hombres y mujeres podrían pararse en terreno ventajoso. Advantage or vantage ground. You know about what vantage ground means? You know what is that? Te voy a decir. Vantage ground significa que Dios no es neutral. A mí me enseñaron de chiquito que Dios era un Dios neutral, que Él se sentaba a esperar que tú resolvieras. Yo estoy aquí, yo estoy en el cielo, yo te dije lo que tienes que hacer para llegar. Si tú no llegas, es tu problema. No, lo que yo estoy aprendiendo es que Dios no es neutral. Dios está biased into me. He is biased into me. Así se dice. Él está de mi lado. Él está inclinado de mi lado. Lo que implica es que Dios hizo lo posible para que se te haga imposible a ti perderte. God will chase you to the doors of the hell. And He will do whatever is necessary in order to make you change. You know why? Because He loves you and He wants to spend the rest of your life together. You know what I'm saying? He will chase you to the doors of the hell. Just to let you know that you have opportunity in Him. Dios te va a perseguir a ti a las puertas del infierno si es necesario, porque Él quiere demostrarte que te ama sobremanera. Dios está inclinado hacia nosotros. Según esta cita, Dios hizo todo y nos puso a nosotros en terreno ventajoso, vantage ground. Por lo tanto, ya nosotros no estamos y no tenemos que pensar y ver el pecado y decir no podemos contra Él. Si tú no puedes contra Él y estás usando tus propias fuerzas para vencer y estás quejándote porque vives una vida terrible, miren, yo dejé de comer carne hace 20 y pico de años y he descubierto que eso no significa nada en la salvación. Porque la razón por la cual yo lo dejé de hacerlo es simplemente para que Dios me dé la energía para seguir predicándote. Porque en Cristo soy salvo. Con o sin, soy salvo en Él. Pero necesito cuidar mi cuerpo para ser el instrumento de Dios, para no marearme mientras estoy hablando contigo aquí. Para eso es el régimen Pro Salud. Y si no cuidas tu cuerpo, ¿sabes qué? Dios no te puede utilizar como instrumento para Él. ¿Por qué? Porque le estás entregando a Dios un instrumento defectuoso. Y no estoy diciendo que yo soy perfecto, pero te estoy diciendo mi entendimiento del régimen Pro Salud. Pero jamás entenderé y jamás creeré que la intención del régimen Pro Salud es para decirle a Dios que venga y habite en mí. Porque la palabra me dice que Dios habita en mí. Porque yo, dice la palabra, tú eres un santuario para Dios. Y el santuario, señores, se convierte en santo cuando el Espíritu Santo desciende. Cuando la Santa Chequina desciende como fuego sobre él. Cuando se va la Santa Chequina, aunque esté limpio, aunque esté lleno de oro, el santuario no sirve. Entonces, buenas noticias para ti. ¿Cuáles son las buenas noticias? Primero, hemos sido creados en Cristo. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos creados en Cristo para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ¿de quién son las obras? ¿Tuyas o de Cristo? Cuidado, Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Mis queridos hermanos, yo llevo muchos años en esta iglesia. Y yo recuerdo los años cuando se me llenaba el pecho de orgullo por participar de esta iglesia. Y cuando le estrujaba a la gente en la cara mis creencias. Me di cuenta que soy un insensato. Porque Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme. No en lo que, en donde participo, no del país que soy, no del idioma que hablo, no de la religión a la cual pertenezco debo gloriarme. ¿Quieres gloriarte en algo? Glóriate en el hecho de que Cristo dio su vida por ti. Exalta la cruz y date cuenta de que Él lo hizo por ti. Efesios capítulo 2 dice, creados en Cristo para buenas obras, pero el comentario bíblico adventista dice que esa creación no es la creación original. No está hablando de que somos creados originalmente. Cuando Efesios capítulo 2 versículo 10 dice que somos creados en Cristo para buenas obras, está hablando de un nuevo nacimiento después de que Cristo habita en mí. ¿Me vas entendiendo? Buena noticia, nos removió la naturaleza de pecado. Romanos 6:6 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tú tienes que entender que cuando yo permito que Cristo vive en mí, yo muero, tú mueres. Tu cuerpo de pecado, tu tendencia, tu herencia de pecado es crucificada en la cruz, y quien vive en ti es Cristo. Por lo tanto, su obediencia, dice la señora White, me es imputada a mí. No es mi obediencia, es la de Él. ¿Tú quieres obedecer? ¿Tú quieres esforzarte por obedecer? Obedece la cruz que te llama y te dice, entrega tu corazón. Esa es la obediencia, que cedas tu corazón a la cruz. Entonces, buena noticia, resucitamos con Él. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice, escuchen esto, lo voy a pasar por falta de tiempo. Efesios capítulo 2 versículo 6 dice que somos resucitados en Cristo. Nos puso en lugares celestiales. Efesios capítulo 2 versículo 6. Yo por medio de Él estoy en los lugares celestiales. Tú por medio de Él estás en los lugares celestiales. Nos da su victoria. ¿Y saben qué? Yo puedo pasar todos los versículos anteriores, pero este no lo puedo pasar. Yo quiero que tú me acompañes a 1 Corintios capítulo 1, 3 y te prometo con eso voy a terminar. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30. Dice así: si no copiaste nada, si no marcaste nada, no hay problema, no te preocupes. El asunto no es que marques o que dejes de marcar. Pero este versículo te voy a pedir que le prestes atención. Dice así: mas por Él estáis vosotros en Cristo. ¿Por quién? Por Dios. Si ven el contexto, por Dios, vosotros, ustedes están en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué es Cristo para nosotros? ¿Qué cosa es la sabiduría? ¿Sabe lo que es la sabiduría? Saber qué cosa es el mal y qué cosa es el bien. Reconocer la salvación cuando la ves, eso es sabiduría. Reconocer que Cristo es salvación. Si tú vas al libro de Proverbios, te vas a dar cuenta de que cuando se habla de sabiduría, en aquel lugar, ¿se acuerdan? Está hablando de Cristo literalmente. Jehová me contenía, así creo que dice, en el principio. Jesús es la sabiduría. Entonces la sabiduría es entender que Cristo es tu salvación. ¿Qué más te da Dios a través de Cristo? Justificación. Te da sabiduría, te da justificación. ¿Qué cosa es la justificación? ¿Sabes lo que es? Perdón de tus pecados pasados totalmente, gratuitamente. Romanos 3, versículo 28. No por obras. Justificados pues por la fe, dice Pablo. Te da sabiduría, te da la justificación, que es el perdón total de los pecados. Pero la justificación tiene dos conceptos: justicia imputada, justicia impartida. La justicia imputada, perdón de los pecados pasados. Justicia impartida, fortaleza para vencer a Satanás la próxima vez que aparezca en el nombre de Cristo. Obediencia se llama eso.
pero por si lo dudas, aquí dice que en Cristo tienes sabiduría, que en Cristo tienes justificación y que en Cristo además tienes santificación. ¿Qué es la santificación? Que Dios te va llevando al nivel que Él quiere que tú estés. Fíjate que no dije que tú te vas convirtiendo en el nivel que tú quieres estar. Dios te va llevando a través de Cristo al nivel que Él quiere que tú estés. Santificación. Y por último, dice aquí, redención. ¿Qué cosa es la redención? Si tienes dudas de todo lo demás que Pablo ha dicho, tienes que entender que la redención es el resumen total, es el rescate nuestro total y completo. Por lo tanto, el versículo lo que está diciendo es, en Cristo yo tengo sabiduría, discernimiento entre el bien y el mal. Yo tengo, ¿qué cosa? Justificación, perdón total de los pecados. Yo tengo santificación, poder para vencer, transformación de gloria en gloria hasta llevarme al nivel que Dios quiere estar, que habré de llegar cuando Cristo aparezca en las nubes. Y por último, redención, resumen total del proceso, liberación total del pecado. En Cristo lo tenemos todo. La obediencia de Cristo se nos imputa a nosotros cuando tú dejas tu yo y lo depositas en la cruz. Por eso yo no me voy a cansar de decirte que es fácil salvarse y difícil perderse. Para tú perderte, escuchaba a alguien que decía, tienes que caminar y pisotear la cruz todos los días de tu vida. Para tú perderte, tienes que decirle al Espíritu que incesantemente te habla al corazón y te dice y te seduce y te habla y te atrae todos los días. Para perderte, tú tienes que decirle a Dios, no, y no, y no, y no. Y Dios, ya te dije, que te estará diciendo, déjame salvarte hasta tu último aliento de vida. Salvarse es fácil. Y para salvarte lo único que tienes que hacer es dar tu yo a Jesús. El camino a Cristo dice que curiosamente esa es la parte más difícil de la salvación. ¿Tú sabes por qué? Porque es la única parte que tú haces. Y puede ser que llevamos 20 o 30 años en la iglesia y nos pase a nosotros que le pasemos de lado al evangelio y no lo entendamos. Y puede ser que hayas venido aquí por primera vez a escuchar palabra y descubras que no se trata de tus fuerzas. Y descubres que no se trata de tu obediencia, sino de la obediencia de Cristo que se nos es imputada a nosotros. ¿Saben qué? No lo resistas, porque Dios quiere salvarte. Dios quiere bendecirte. Dios quiere llevarte a los lugares celestiales en Cristo Jesús. Romanos capítulo 5 comienza con un versículo. Justificados, Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere tener paz contigo. ¿Tú sabes cuál es el problema mío? Que todos los días le digo a Dios, Señor, no, déjame a mí hacerlo. Señor, tú diste 10 mandamientos, déjame forzarme yo para guardarlo. Señor, deja que yo lo haga. No, yo no quiero que tú lo hagas, déjame hacerlo a mí, Señor. Y el Espíritu Santo te insiste, no es con tus fuerzas. Venid a mí, lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo, porque mi yugo fácil y ligera mi carga. Si tu yugo está siendo difícil, no te sientas mal, pero tienes que soltarlo en el día de hoy. Tienes que ir a la presencia de Cristo para pedirle a Cristo que te elimine a ti y que viva Él en ti. Cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier creencia que ponga al ser humano como centro del universo está equivocada.
Mi problema con las religiones orientales es el hecho de que me ponen a mí como el centro del universo y yo tengo que superarme e ir llevando a través de niveles y niveles hasta alcanzar la perfección. Yo no he alcanzado la perfección ni pintando mi casa. ¿Cómo me van a pedir que espiritualmente la alcance? El gran detalle del cristianismo es que ha quitado a Jesús del centro y ha colocado al ser humano dentro del centro. Como tú te sientes, lo importante eres tú, lo importante es lo que tú sientas y lo que tú opinas. La palabra me dice, y lo voy a hacer con mucho respeto, no importa lo que yo piense y no importa lo que yo opine. Porque ¿saben qué? Juan el Bautista nos enseña que yo debo menguar para que Él entonces pueda ser exaltado. Cualquier religión que exalte al yo y al esfuerzo personal es una religión que conduce a un solo lugar. Pero tú no tienes por qué ir a ese lugar. Yo quiero orar por ti en el día de hoy. Y te voy a decir por qué voy a orar por ti. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Y si yo dijera que yo lo he alcanzado, sería un embustero. Sin embargo, todos como hermanos, yo quisiera que aquel que sienta la necesidad de pedirle a Dios que lo ayude a tomar la obediencia de Cristo y hacerla suya, como yo lo deseo, y ahí vengo yo. No es que yo lo haya alcanzado, sino que estoy desesperado para que Dios me ayude a entenderlo y a comprenderlo. Si tú sientes el mismo deseo como yo, y en el día de hoy, escucha bien, esto no es para todo el mundo. Si tú estás bien y te sientes bien, y esto fue simplemente informacional, no hay ningún problema. Pero si en el día de hoy tú quieres que Dios te ayude a ir a la cruz y tomar la obediencia de Cristo y que esa obediencia viva en ti, yo te voy a pedir que junto conmigo vengas aquí, porque yo quiero orar, no por ti nada más, sino por mí también. ¿Hay alguien? Gloria sea el nombre de Dios. ¿Por qué estás viniendo al frente? Gracias, papá. Porque tú como yo entendemos que hay una necesidad de que Dios remueva mi intelecto totalmente. Sácalo, saca mi intelecto. Hazme un necio si es necesario, con el único propósito de que entonces tu sabiduría sea implantada en mí. La palabra dice que lo necio del mundo tomó Dios para humillar a los sabios. En el día de hoy, simplemente venimos al frente reconociendo que Dios es bueno y que su Espíritu nos habla al corazón. Hace un tiempo le estaba dando estudio bíblico a una persona y esa persona me habló de su problema. Era un muchacho joven, un muchacho muy joven, que lo que le interesaba simplemente era disfrutar la vida, lo cual no hay problema con eso. Pero él entendía que las cosas no estaban yendo bien porque estaba dedicando mucho tiempo al club, a fumar, no solamente cigarrillo, y a hacer cosas que él entendía que no estaban bien. Él me dijo, yo quiero que tú me ayudes. Yo, a mí tú me estás pidiendo. Vamos a hacer algo, le dije, vamos a hablar de Cristo y olvidémonos del asunto, olvidémonos de lo que tú estás haciendo. Pasaron 4 meses, estuvimos hablando acerca de la justificación por la fe, que dicho sea de paso, le digo, es nuestra verdad presente. Un día llegó a mi casa y me dice, brother, yo no sé lo que está pasando. I don't really know what is happening to me. He said, for some reason, I no longer enjoy to be in the clubs. I don't know what is happening. He said, yo no sé lo que me está pasando, pero por alguna razón ya no disfruto estar en el club. Ya no disfruto estar haciendo lo que hacía antes. Hay algo que no me está dejando. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces queremos tomar el lugar del Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo que nos convence a nosotros de pecado. Yo le doy gloria a Dios por ustedes que están aquí al frente, pero yo sé que aquí hay un corazón que quiere decirle, Señor, yo quiero venir al frente contigo, yo quiero orar contigo, yo quiero abrazarte y quiero que vengas aquí. Hay un corazón que ha estado
I know that there is a heart here that is struggling for a long time. I know there is a person here that needs special attention. Yo sé que hay un corazón que está peleando de hace mucho tiempo y que necesita atención especial. Si ese es tu caso, yo te voy a pedir, por favor, sin miedo, olvídate de que haya gente aquí. Es una cosa entre tú y Dios. Si ese es el caso, te voy a pedir un corazón, que vengas aquí conmigo y juntos vamos a ir de rodillas con este grupo de personas. Si es